Hay una verdad que duele, pero que necesitas escuchar. A veces, el respeto que pierdes no es porque el mundo te subestima. Es porque tú, sin notarlo, estás cediendo tu dignidad en pequeñas acciones diarias. Es silencioso. No suena a rendición, pero lo es. No parece debilidad, pero lo proyecta. No se nota al principio, hasta que un día te das cuenta de que ya nadie te toma en serio. Ni siquiera tú. ¿Te ha pasado? Estás en una conversación, y aunque sabes que tienes algo importante que decir, te callas. Te esfuerzas por estar disponible para todos, pero cuando tú necesitas algo, el silencio de los demás retumba como una bofetada. Te disculpas por cosas mínimas, por respirar demasiado fuerte, por molestar con tu presencia, por simplemente existir, y con cada perdón que no necesitas decir, te haces más pequeño, no físicamente, pero emocionalmente te encoges frente al mundo. Hoy vamos a hablar de las 10 actitudes que te hacen perder el respeto de los demás y de ti mismo. Actitudes que normalizaste, que crees que son parte de tu personalidad, pero que están arruinando tu capacidad de ser tomado en serio. Y lo más importante, vamos a aprender cómo cambiarlas desde la filosofía estoica, no desde la ira, no desde el orgullo, sino desde la claridad, la templanza y el dominio interior. Porque, como decía Marco Aurelio, la dignidad consiste en merecer el respeto, no en rogarlo. Así que empecemos con la primera actitud, la más común, la más devastadora, la que parece humildad pero es una forma de autoabandono. Actitud 1. Disculparte por existir. Perdón, ¿puedo decir algo? Perdona si molesto con esto. Perdón por contestarte tan tarde. Disculpa por hablar de mí. Te suena familiar, ¿verdad? El problema no es pedir disculpas. La disculpa auténtica, cuando corresponde, es una muestra de integridad. Pero tú sabes que eso no es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es pedir permiso para ser. Estás pidiendo validación con cada palabra. Estás diciéndole al mundo, sé que no tengo tanto valor, pero por favor, acéptame igual. Y claro, nadie te lo dice directamente. Nadie te mira y te dice, oye, tú te rebajas mucho. Pero lo sienten. El respeto no se pierde en una gran traición. Se diluye lentamente en cada disculpa innecesaria, en cada vez que bajas la mirada, en cada momento en que eliges hacerte pequeño para que los demás se sientan cómodos. Desde el estoicismo, esto es un atentado contra tu razón y tu integridad. Epicteto decía, no te preocupes por parecer, preocúpate por ser. Cuando vives disculpándote por todo, estás más enfocado en parecer amable que en ser auténtico. Y la autenticidad, cuando es firme, cuando nace desde tu centro, impone respeto incluso en silencio. Quien se respeta a sí mismo, habla con claridad. Pide disculpas cuando hay culpa real, no por ansiedad social. Y sobre todo, ocupa su espacio sin vergüenza. Así que quiero que empieces a prestar atención. ¿Cuántas veces al día pides perdón sin razón? Haz una pausa, observa tus palabras, corrige con amabilidad pero con firmeza. La próxima vez que vayas a decir, perdón, ¿puedo opinar? Cambia por, quiero aportar algo a esto. La próxima vez que digas, perdón por molestarte, di, gracias por tu tiempo. Y si alguien te mira raro, si alguien no sabe cómo responder, es porque están acostumbrados a verte pedir permiso para existir. Hoy, ese hábito se rompe, no por ego, sino por respeto. Porque si tú no te sostienes en tu presencia, nadie más lo va a hacer por ti. Actitud 2. Decir que sí cuando en realidad quieres decir que no. ¿Sabes cuál es una de las formas más rápidas de perder el respeto de alguien? Decir que sí.
cuando en realidad tu alma está gritando que no. Aceptar favores que no quieres hacer. Prestar dinero que sabes que no te devolverán. Estar disponible para todos, menos para ti mismo. Y lo peor, hacerlo con una sonrisa en la cara, mientras por dentro te desmoronas. ¿Te suena? Esto no es generosidad, es miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a parecer egoísta. Miedo a que si no cumples con las expectativas te abandonen. Pero te tengo una verdad estoica que puede doler, pero que también puede liberarte. Cada vez que dices que sí por miedo a incomodar, estás traicionándote. Y cada traición a ti mismo es una pérdida de respeto. No solo de los demás, sino también tuyo. La filosofía estoica no se trata de endurecerte emocionalmente ni de cerrarte al mundo. Se trata de actuar desde la razón, no desde la culpa, desde la elección consciente, no desde el impulso de agradar. Séneca lo dijo sin rodeos. El que es esclavo de la opinión ajena nunca será libre. Y no hay mayor prisión que vivir encadenado a la aprobación de los demás. Tú crees que estás siendo buena persona. Pero ellos solo ven a alguien que siempre cede, que nunca se planta, que no tiene límites. Y con el tiempo dejan de respetarte. Porque incluso ellos, aunque no lo digan, saben que alguien que no se respeta a sí mismo no puede ser tomado en serio. Ahora, no te culpes. Esto es algo que aprendiste. Tal vez creciste creyendo que amar es sacrificarse siempre. Que decir que no es de personas frías o malas. Que es tu deber estar para los demás, pero no lo es. Tu deber principal es contigo. Porque si tú no pones límites, nadie va a adivinar dónde terminan tus fuerzas. Si tú no dices basta, ellos seguirán tomando, y no lo hacen por maldad necesariamente. Lo hacen porque pueden, y porque tú se los permites. Entonces, ¿qué hacer? Empieza pequeño. La próxima vez que alguien te pida algo que no puedes o no quieres hacer, respira, conecta contigo y di, lo siento, no puedo en este momento. Sin justificaciones innecesarias, sin adornos, solo tu verdad, dicha con respeto. ¿Te costará? Claro, el primer no duele, porque estás rompiendo años de hábito, pero el segundo ya se siente más natural, y el tercero se convierte en libertad. Epicteto enseñaba que el sabio actúa según lo que es correcto, no según lo que los demás esperan. Y tú tienes derecho a elegir qué das, a quién y cuándo. El respeto no se exige, se proyecta. Y nada proyecta más respeto que alguien que sabe decir no sin miedo ni culpa. Así que la próxima vez que te encuentres en esa encrucijada, pregúntate, ¿estoy eligiendo esto desde el amor propio o desde el miedo a desagradar? Esa respuesta será tu brújula. Y ahora vamos a hablar de algo que parece una virtud, pero que, mal manejada, se convierte en una de las mayores causas de desgaste emocional. La necesidad de justificarlo todo. ¿Sientes que tienes que explicar cada decisión que tomas? ¿Que necesitas que los demás entiendan tus razones para validar tu camino? Esa es la tercera actitud que destruye tu poder interno. Y te la voy a mostrar con claridad brutal en el siguiente bloque. Actitud 3. Justificar constantemente tus decisiones. Hay una sensación muy conocida por quienes cargan más sensibilidad de la que reconocen. Tomar una decisión y luego sentir que necesitas justificarla una y otra vez para que no te malinterpreten. Lo hice porque me sentía así. Espero que no pienses mal, pero sé que puede parecer egoísta, pero tenía mis razones. ¿Te suena? Es como si cada paso que das tuviera que venir con una nota explicativa. Como si tus elecciones necesitaran aprobación externa para ser legítimas. Y aquí es donde pierdes poder. Porque quien vive justificándose, vive pidiendo permiso para vivir a su manera.
y nadie respeta a quien constantemente se disculpa por ser fiel a sí mismo. Los estoicos eran claros con esto. Vive conforme a tu naturaleza y tus principios. Lo que los demás entiendan o no, no depende de ti. Séneca lo dijo sin rodeos. Una conciencia tranquila no necesita testigos. Pero tú, quizás sin darte cuenta, actúas como si cada persona que te rodea fuera un juez. Te juzgas antes que ellos. Te limitas para evitar que te malinterpreten. Te autocensuras para que no piensen mal de ti. Y eso, amigo, es vivir a la defensiva. Es vivir con miedo. Y desde ahí, no se construye respeto. Se construye agotamiento. Piénsalo así. Una persona firme no siente la necesidad de explicar cada paso. Habla una vez, y si hace falta, repite con calma. Pero no se desvive por convencer a nadie de que su camino es válido, porque sabe que no todos van a entender. Y también sabe que no necesita que lo hagan. Ahora, no confundas esto con arrogancia. No se trata de volverte insensible o terco. Se trata de entender una verdad profunda. La claridad que tienes contigo vale más que la aceptación de los demás. Así que empieza a soltar esa necesidad de explicarte todo el tiempo. No tienes que contar toda tu historia para que tu no sea válido. No tienes que justificar por qué te alejas de personas que ya no te hacen bien. No tienes que detallar cada paso de tu sanación para que los demás te crean. A veces, decir simplemente, lo decidí porque lo necesitaba, es más que suficiente. Si alguien te respeta, lo entenderá o al menos lo aceptará. Y si no, ya tienes tu respuesta. Marco Aurelio escribió: haz lo que la naturaleza requiere, no lo que esperan los demás. Y tu naturaleza, tu centro, tu voz interior, no necesita jurado, solo necesita que confíes en ella. Piensa en esto. Cada vez que intentas convencer a alguien de tu valor, lo estás regalando. El verdadero respeto viene cuando no necesitas validación para ser tú mismo. Ahora, pasemos a una actitud que no siempre se ve, pero que te drena por dentro, te hace sentir pequeño y te hace vulnerable ante personas manipuladoras. Actitud 4. Minimizar lo que sientes. ¿Cuántas veces has sentido algo que te dolía, pero lo enterraste para no incomodar? Te dijeron algo hiriente y respondiste con una risa incómoda. Te fallaron y dijiste, no pasa nada. Lloraste en instintos, silencio, y al verte en el espejo te repetiste, hay gente que está peor, no seas exagerado. Y así, día tras día, vas creando una versión de ti que no molesta, que no interrumpe, que no siente demasiado. Pero lo que no expresas no desaparece, se acumula, se queda, y un día, cuando ya no puedes más, explota o se transforma en algo mucho peor. Resignación. Desde el estoicismo, aprender a sentir no es debilidad, es un acto de conciencia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que no debemos temer al dolor emocional, sino entenderlo, pues allí hay una señal, una oportunidad de ver con claridad lo que realmente necesitamos ajustar. Cuando reprimes lo que sientes por miedo a incomodar, lo que haces es enseñarle a los demás que tu mundo interno no importa. Y ese es el inicio de la desconexión contigo mismo y con el respeto que crees que mereces. Te diré algo claro. El respeto no se mantiene en base a silencios, tampoco en sonrisas fingidas ni en tolerancia forzada. Se construye cuando te atreves a nombrar lo que sientes con calma, sin necesidad de dramatismo, pero con firmeza. Esto me dolió. Esto no me hizo bien. Esto necesito decirlo aunque no guste. Son frases simples, pero cargadas de integridad. Epicteto enseñaba que el sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de la interpretación que hacemos de ello. Y muchas veces, la interpretación más dañina es la que dice, si siento esto,
es porque estoy mal. Si me molesta, es porque soy débil. Eso no es sabiduría, eso es invalidación. No necesitas justificar lo que sientes para que tenga valor. Solo necesitas ser honesto contigo y permitirte sentir sin juicio, sin censura, porque lo que se siente se procesa y lo que se procesa se libera. Una emoción ignorada es como una carta que no lees. Sigue llegando una y otra vez hasta que la abras. Y si nunca la abres, se acumula con otras y al final te ahogan. Hablar de lo que sientes con quien te respeta no es cargar al otro, es construir una relación honesta. Y si la otra persona no puede sostener esa verdad, quizás tampoco debería sostener un lugar en tu vida. El respeto propio también se demuestra cuando eliges no mentirte sobre lo que te duele, cuando te das permiso de sentir sin culpa, cuando entiendes que tu mundo emocional merece espacio, incluso si incomoda. Especialmente si incomoda. Silenciar tu incomodidad no te hace fuerte, te hace invisible. Y tú no viniste al mundo para ser invisible. Actitud 5. Guardar resentimiento en silencio. No siempre gritas. No siempre explotas. No buscas venganza. Pero dentro de ti hay una herida que nunca cerró. Un comentario que no olvidaste. Una traición que no sanaste. Un silencio que aún te duele. Dices que ya lo superaste, que ya no te importa, que no fue para tanto, pero cada vez que esa persona aparece en tu mente, algo dentro de ti cambia. Te tensas, te cierras, y aunque no lo digas, ese resentimiento sigue ahí, intacto. Muchos lo confunden con fortaleza, con ser maduro, con seguir adelante. Pero no es más que otra forma de autoengaño, porque lo que no sanas, lo repites, y lo que no expresas, te posee desde adentro. El resentimiento no se ve, pero se siente. En tu mirada, en tus gestos, en tu forma de desconfiar incluso de quienes no te han fallado. Y lo más peligroso, empieza a moldear tu identidad. Te vuelves más duro, más cínico, más frío. No porque así naciste, sino porque aprendiste a protegerte de lo que no supiste liberar. Desde el estoicismo, vivir así es una forma sutil de esclavitud emocional, porque estás atado a una experiencia pasada que ya no puedes cambiar, pero que tú mismo sigues alimentando en tu mente día tras día. Séneca decía: no hay mayor castigo que el que uno mismo se impone al no soltar lo que le hace daño. Y eso es lo que haces cuando guardas rencor en silencio. Te castigas por algo que no fue tu culpa. Te encadenas a una emoción que no mereces seguir sintiendo. Te mantienes preso en una historia que ya terminó, pero que tú te niegas a cerrar. Ahora bien, perdonar no es olvidar. Tampoco es reconciliarse, y mucho menos justificar lo que estuvo mal. Perdonar, desde la mirada estoica, es recuperar tu poder. Es elegir no seguir llevando en tu mochila emocional las piedras que otro puso ahí. Es decir, esto me dolió, pero no me define. Aprendí, y sigo. El resentimiento no es más que el deseo de que el pasado haya sido distinto, y como eso nunca ocurrirá, se convierte en frustración eterna, hasta que tú mismo decides soltarlo. Puedes hacerlo a tu manera, en silencio, sin cartas, sin llamadas, sin conversaciones incómodas, solo tú, contigo, dándote permiso de dejar, de sufrir por algo que ya no existe. Marco Aurelio lo resumió con una claridad brutal. La mejor venganza es no ser como tu agresor, y eso implica no permitir que el daño que te hicieron te convierta en alguien que no eres. No endurecer el corazón al punto de que ya no puedas sentir, no dejar que el pasado arruine tu capacidad de confiar, de amar, de abrirte de nuevo. Sanar no es débil,
Sanar es valiente, porque se requiere más fuerza para perdonar que para seguir odiando. Y el respeto empieza cuando eres capaz de soltar lo que te contamina, cuando eliges tu paz por encima de tu ego, cuando entiendes que no estás aquí para vengarte del mundo, sino para vivir con ligereza, con presencia y con verdad. Actitud 6. Compararte constantemente con los demás no lo haces por maldad, ni siquiera lo haces de forma consciente, pero ahí estás, comparándote, todo el tiempo. Ves a alguien más tranquilo que tú, y te preguntas por qué tú no puedes ser así. Ves a alguien más exitoso, y te cuestionas si has hecho algo mal. Ves a alguien sonriendo, aparentando plenitud, y sientes que tu vida va más lento, más torpe, menos brillante. Compararte se ha vuelto tan natural que ni lo notas. Es como respirar. Y lo más irónico es que ni siquiera conoces la historia completa de esas personas. No sabes lo que callan, lo que cargan, lo que han perdido, pero tú ya has asumido que ellos están mejor y que tú estás quedando atrás. Eso es veneno puro para tu autoestima y nadie te lo está inyectando, tú mismo lo haces, a diario. Desde la mirada estoica, esta actitud es una distorsión peligrosa, porque te aleja de ti, te desenfoca, te lleva a vivir la vida de otros como si fuera la tuya. Y lo peor, empieza a sembrar resentimiento hacia quienes ni siquiera te han hecho daño. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos están atrapados en comparaciones, la calidad de tu mundo interior se desploma. Te desconectas de tus logros, de tus procesos, de tu tiempo, y te conviertes en un espectador frustrado de lo que otros hacen, mientras tú mismo dejas de avanzar. ¿Quieres saber por qué esto te hace perder respeto? Porque alguien que no reconoce su valor, que necesita medirse con otro para sentirse suficiente, que se sabotea por mirar hacia los lados en lugar de mirar hacia adentro, proyecta inseguridad. Y donde hay inseguridad, no hay respeto. La comparación permanente te vuelve ansioso, necesitado y muchas veces envidioso, aunque lo niegues. Los estoicos enseñaban que la única comparación válida es contigo mismo. Con quién fuiste ayer, con cómo reaccionabas antes, con la manera en que hoy eliges responder. El progreso real no es lineal, no tiene filtros, no se publica en redes. Es silencioso, constante y muchas veces invisible para los demás. Pero tú lo sabes, tú lo sientes. Así que la próxima vez que te descubras cayendo en la trampa de la comparación, recuerda esto: no estás aquí para correr la carrera de nadie. Estás aquí para recorrer tu camino, a tu ritmo, con tus pasos, con tus errores, con tu belleza única. Si miras demasiado hacia los lados, terminarás desviando tu rumbo, y lo que más te hará falta no será lo que tienen otros, sino lo que dejaste de construir por intentar parecerte a ellos. Volver a ti, respetarte, reconocerte, es uno de los actos más poderosos que puedes hacer por tu dignidad y por tu paz. Actitud 7. Querer agradar a todo el mundo. Pocas cosas desgastan más el alma que intentar ser querido por todos. Pero lo curioso es que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo, hasta que ya es tarde. Dices sí cuando querías decir no. Te ríes cuando algo no te hizo gracia. Te adaptas a lo que no te representa. Y tragas silencios con tal de no incomodar, porque no quieres que piensen mal de ti, porque te aterra decepcionar, porque en el fondo sientes que si no gustas no vales, y entonces vives así, pidiéndole permiso al mundo para existir. Cada opinión ajena se convierte en un semáforo emocional. Si te aprueban, te sientes en paz,
Si te critican, te desmoronas por dentro, y ahí estás tú, viviendo a la medida de los demás, actuando, calculando, disfrazándote. Pero hay un momento, que siempre llega, en el que te das cuenta de que todo eso no te trajo respeto. Te trajo vacío. Porque lo que nace desde la necesidad de agradar, nunca genera admiración real. Como decía Epicteto, si buscas ser amado por todos, prepárate para traicionarte a ti mismo. Y eso es lo que haces una y otra vez. Te traicionas, te olvidas, te niegas. Y todo por encajar en un molde que ni siquiera fue hecho para ti. El respeto, el verdadero, no nace de ser complaciente. Nace de tener una postura, de sostener tus límites, de defender tu tiempo, tu energía y tus valores. No necesitas ser grosero. No necesitas cerrarte al mundo. Solo necesitas dejar de mendigar aceptación. Porque quien te valora de verdad no necesita que te camufles. Y quien exige que cambies para aceptarte, nunca te respetó. Una vida centrada en agradar es una vida hipotecada. Tú pagas el precio, otros disfrutan de tu esfuerzo y al final del día ni tú sabes quién eres. Marco Aurelio decía, es una tontería pensar que el hombre honesto debe complacer a todos. Y sin embargo lo haces, así que detente, respira y pregúntate con honestidad, ¿cuánto de lo que hago lo hago por miedo al rechazo? ¿Y cuánto de mi esencia estoy dejando afuera solo por no incomodar? Recuerda, cada vez que intentas ser alguien distinto para gustar, estás diciéndote a ti mismo que no eres suficiente. Y eso, poco a poco, mata tu autoestima, mata tu autenticidad, mata tu poder. Tú no estás aquí para cumplir las expectativas de todos. Estás aquí para cumplir tu propósito. Y para eso no necesitas ser amado por todos, solo necesitas respetarte a ti mismo. Actitud 8. Depender de la validación externa para sentirte valioso. Tal vez no lo dices. Tal vez ni siquiera lo reconoces en voz alta. Pero una parte de ti necesita que alguien te diga, lo estás haciendo bien. Que te miren, que te aplaudan, que te digan que vales, porque si nadie lo dice, dudas. Te cuestionas, y de pronto te sientes invisible. Es como si tu valor estuviera en manos de otros, como si tu autoestima dependiera de likes, mensajes, reconocimiento o aplausos, y el día que no llegan, te vienes abajo. ¿Sabes lo peligroso de esto? Que te convierte en esclavo de un público que ni siquiera pediste. Que comienzas a vivir más para la mirada de los demás que para tu propia conciencia. Y terminas diseñando una versión de ti que es más marketing que esencia. Los estoicos hablaban de la importancia de la autarquía, esa autosuficiencia del alma que no depende del mundo para saber quién es. Epicteto decía, no busques fuera lo que debe venir de dentro. Y sin embargo, lo haces. Te vistes para impresionar, hablas para gustar, publicas para sentirte visto, y no está mal querer ser valorado. Somos humanos, y el afecto social es parte de nuestra naturaleza. El problema es cuando tu identidad depende de ello, cuando si nadie lo ve, ya no te parece suficiente, cuando si nadie lo valida, lo empiezas a dudar, y ahí es cuando pierdes respeto, no solo ante los demás, sino ante ti, porque el respeto no lo dan las opiniones externas, lo das tú, cuando sabes quién eres, incluso cuando nadie aplaude, cuando sigues caminando, incluso cuando nadie te está mirando, cuando construyes en silencio, sin tener que mostrarlo todo. Marco Aurelio lo resumía con esta frase poderosa: la mejor opinión es la que tienes de ti mismo, cuando es honesta, y eso no se compra, se construye, a través de pequeñas decisiones coherentes, a través de la integridad, a través del silencio interior.
Deja de mendigar lo que puedes darte tú. Apláudete. Reconócete. Valida tu esfuerzo, aunque nadie lo entienda. Valora tu progreso, aunque no sea espectacular, porque la verdadera autoestima no grita, no presume, no necesita demostrarse, solo se nota, se siente y se proyecta con naturalidad. Y ese tipo de valor es el que nadie te puede quitar. Actitud 9. Postergar lo importante una y otra vez. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes qué conversaciones has evitado, qué decisiones llevas posponiendo, qué hábitos prometiste cambiar. Pero ahí estás, diciendo, mañana. Y ese mañana se convirtió en semanas, meses, años, y lo peor no es el tiempo perdido. Es que cada vez que postergas algo que importa, te mandas un mensaje silencioso. No confío en mí. Todavía no estoy listo. No soy capaz. Y ese mensaje, aunque no lo digas en voz alta, lo empiezas a creer. Postergar no es descanso, no es estrategia, no es madurez, es miedo disfrazado de lógica, es inseguridad maquillada de prudencia. Los estoicos eran radicales con esto. Marco Aurelio decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Y esa fuerza se manifiesta en acción, no en pensamiento, no en teoría, no en buenas intenciones. La persona que deja todo para después vive en deuda con su propio potencial. Con cada decisión evitada, pierde un poco de claridad. Con cada paso no dado, la ruta se hace más difusa, y eso, con el tiempo, genera frustración, rabia, sensación de fracaso. No porque no puedas lograrlo, sino porque tú mismo te saboteas antes de comenzar. Desde el estoicismo, esto es incoherencia interna. Es saber lo correcto y no hacerlo. Y esa disonancia, esa distancia entre lo que piensas y lo que haces, es lo que más te roba respeto. Ante los demás, sí, pero sobre todo, ante ti. No necesitas dar pasos gigantes. Solo necesitas dejar de postergar los pequeños. ¿Tienes que hablar con alguien? Hazlo. ¿Tienes que dejar un hábito? Empieza hoy. ¿Tienes que tomar una decisión que incomoda? Tómala, aunque tiemble la voz. La vida no espera. Y tu paz mental, tampoco, Epicteto decía. Cuanto más postergues, más lejos estarás de la libertad. Y no se refería a libertad externa. Hablaba de esa libertad interna que solo se consigue cuando lo que piensas, sientes y haces están en la misma línea. Tú no estás cansado de tus problemas. Estás cansado de saber qué tienes que hacer y no hacerlo, y esa sensación es desgastante. Entonces, hazte un favor. Rompe ese patrón. Haz lo que tengas que hacer. No mañana, no cuando tengas tiempo. Ahora, aunque sea un paso, aunque nadie lo vea, aunque no tengas garantías, porque el respeto se construye en esos momentos, en los silenciosos, en los incómodos, en los que eliges moverte, cuando todo en ti quiere seguir esperando. Actitud 10. Ignorar tu intuición cuando sabes que algo no está bien. No necesitas pruebas, ni señales evidentes, ni que alguien te lo confirme. Tú ya lo sabes. Lo sientes en el cuerpo, en el silencio incómodo, en la tensión que no puedes explicar. Pero igual lo ignoras. Sigues en ese trabajo que ya no te representa, en esa relación que se siente vacía, en esa rutina que te apaga lentamente, y lo justificas con frases como, es que no es tan grave. Podría ser peor. Quizás soy yo el problema. Pero no eres tú. Es tu intuición gritando desde adentro y tú fingiendo que no escuchas. ¿Sabes por qué eso te hace perder respeto? Porque cada vez que ignoras tu verdad interna, le das más peso a lo externo y te alejas de ti. El estoicismo no habla directamente de intuición como tal,
pero sí habla de la razón interior, de esa voz que nace del juicio claro, de la experiencia, del alma que se conoce. Y esa voz, si la escuchas con honestidad, nunca miente. Marco Aurelio escribió: no permitas que la voz de otros apague tu voz interior, pero la estás apagando tú mismo, por miedo, por comodidad, por no querer remover lo que ya está instalado. Te repites que todo está bien, pero por dentro sabes que no. Y cada día que lo postergas, esa desconexión crece. Tu confianza se debilita, tu claridad se opaca, tu poder se diluye, y empiezas a vivir anestesiado, como si caminaras sobre tu propia vida, sin realmente habitarla. El respeto, ese que tanto buscas, no nace de decisiones perfectas. Nace de decisiones alineadas. Cuando tienes el coraje de actuar en coherencia con lo que sientes, aunque eso implique incomodidad, ruptura o incertidumbre. Epicteto lo decía con sencillez brutal: no te expliques a ti mismo lo que no necesita explicación. Lo sientes. Y eso basta. A veces la claridad no viene con palabras, viene con una incomodidad persistente. Una intuición que te empuja a moverte, a salir, a cerrar ciclos, a elegirte. Y no hacerlo es abandonarte. No se trata de actuar impulsivamente, ni de rechazar todo lo que incomoda. Se trata de no negar lo que tu alma ya sabe, de dejar de justificar lo que no te hace bien. Porque cada vez que callas tu intuición, estás eligiendo agradar al mundo en lugar de protegerte. Y eso jamás termina bien. El respeto nace cuando te haces caso, cuando confías en esa voz, que aunque a veces no tiene lógica, tiene verdad. Tu verdad. Y cuando eliges esa verdad, a pesar del ruido, del miedo, de la presión externa, descubres algo poderoso, que no necesitas que nadie te entienda cuando tú ya te estás respetando.